que es traducción del ruso. Y eso crea que nosotros manejemos conceptos stanislavskianos desvirtuados. Yo leí hace poco, que solamente la traducción de la palabra acción, que en Stanislavski tiene una trascendencia interesante, porque habla de las acciones físicas, etc. El término ruso que usa Stanislavski solo se ocupa de un aspecto de la palabra acción en ruso que significa objetivo, y no de otra forma más. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra acción en castellano, la nutrimos de un conjunto de conceptos que no son propios a nosotros en la palabra acción en castellano, no como lo usaba Stanislavski en ruso. Y eso inclusive pasa como una extensión con la poética de Aristóteles. Cuando se habla de la acción en Aristóteles, se habla del agón, que es otra cosa también. No es la acción como la entendemos nosotros. Entonces, manejamos términos que creemos que son exactos, pero y algo más, Stanislavski filtra en muchas de las cosas que habla psicología, en una época en que la psicología no estaba muy desarrollada, ni él estaba informado. Y algo que hay que conocer también es que él recogía todas las experiencias. Sin ir muy lejos, justo en el Congreso, yo me enteré que Stanislavski y yo habíamos leído el mismo libro de respiración. Porque el brasileño que vino habló de Zulesevski y cómo lo había acercado al método yoga de respiración del yogi Ramacharaka. Y resulta que cuando yo entré a estudiar teatro, el primer libro de respiración que leí yo fue Ciencia hindú yogi de la respiración del yogi Ramacharaka. Le dije, caramba, leímos el mismo libro de Stanislavski y yo. Es decir, cosas que se entienden en el tiempo como que él manejaba como cualquier hombre del teatro, fuentes de las cuales se nutre para su profesión. Una profesión que con Stanislavski recién comienza a sistematizarse, entre comillas, científicamente. Porque antes no es más que inspiración, ¿no? Y todo eso hay que saberlo muy bien. Si no, uno maneja como una deidad, algo que no se puede tocar, ¿no? Y no es cierto. Un hombre de teatro estudioso, profundamente estudioso. Toda la vida preocupado de lo que hacía, se fijaba, lo consignaba. Y cuando fue endiosado, entre comillas, era perseguido para que la última palabra que decía tomaban nota. Eso es interesantísimo, ¿no? Las notas de los que estaban detrás de Stanislavski oyendo de qué hablaba el maestro para ponerlo. Entonces, eso les dice a ustedes a la clara cómo se veía Stanislavski. Yo leí en el año 57 un libro que no hablaba de Stanislavski directamente, ¿ya? Y que era el Tratado de la Puesta en Escena de León Musinara, el primer libro de dirección que yo leí. Y en el último capítulo hay referencias de notas tomadas de directores del mundo. Y ahí leí por primera vez, este es el libro, porque ya está viejísimo como yo. ¿No? Y yo recuerdo, porque dije, qué interesante, ¿no? Esto no es un libro de Stanislavski, es un libro de dirección. Pero acá hay un diálogo de Stanislavski con un alumno que está haciendo la interpretación de la obra. Y mira lo que dice, no te voy a leer todo, dice: entonces dirá usted, la sencillez no vale nada. Está hablando de Stanislavski. Sí, es necesaria, pero solo después de que la voz esté colocada, después que se haya acostumbrado a decir cada frase sin prisa, a decirla y oír cómo llega. Ahora bien, para esto debe adquirir un enorme dominio de sí mismo, debe enamorarse de cada frase, de cada pensamiento. Esto es técnica y sensualidad de la oralidad.
dicho directamente por Stanislavski al alumno. Y luego él le habla porque parece que el alumno es muy emotivo, ¿no? Se desborda. Entonces le dice, por favor, ensaye una vez más. Entonces dice, me concentro. Usted, le dice Stanislavski, se prepara para representar el sentimiento. Es inútil. Solo le pido que exprese un pensamiento. Claro. ¿Y esto acaso, leído en el 57 por mí, no es lo que hoy en día le llaman así, dentro de lo que dice Osipona, que es la que ha escrito eso, el último Stanislavski, el método activo? Claro. Es decir, como ven, uno recoge el pensamiento de un autor, no a través a veces de todos los libros, sino donde aparece algo que confronta la acción de él, ¿no? Está dialogando. Interesantísimo, interesantísimo. Se retrotrae hasta el siglo XVIII, con Diderot, tiene la paradoja del comediante. Es decir, que hay una frase que me parece sensacional, y es le dicen los actores hipersensibles solo son producto de la mediocridad. Los actores un poco sensibles representan a la menor parte de los actores que son bastante malos, y los actores insensibles pueden llamarse sublimes. Las lágrimas del actor salen de su cerebro. Clarísimo, ¿no? Es Diderot, ¿no? Salen de su cerebro. Y ese es el camino al teatro épico. Claro. Porque Brecht tiene su antecedente en Diderot, en la paradoja. Entonces, el teatro es una historia, ¿no? Pero indudablemente Stanislavski es un hito en esa historia porque se concentró en la representación del personaje. Y aclaremos también acá, en esta reunión, que el personaje no es uno, porque no siempre el personaje es una persona. Si yo soy la leche en una obra, ¿qué memoria emocional tengo de la leche? Yo puedo ser la leche en una obra, puedo ser el fuego en una obra, ¿no? En una obra alegórica, Stanislavski no sirve para nada. Para nada. La parte disciplinaria, el sistema sí, pero lo que le llaman el método de las emociones, ¿qué emoción? Yo recuerdo que hacía Metterlin justo con tu papá dirigiendo El pájaro azul, y había ahí alguien en Mendoza que tenía que hacer el pan. Ya ponte a pensar, cuando yo fui pan, cómo sentía como pan. ¿No? Sin embargo, Mendoza hizo una interpretación del pan maravillosa en la obra. ¿Por qué? Porque se basó en la frase bueno como un pan. Es a partir de esa frase del pan, bueno como un pan, generó con la voz hermosa que tiene Mendoza un personaje amable. No diré que uno sentía ganas de comérselo, pero convencía diciendo que era el pan. Eso es el actor. Tiene que hacer esas cosas. A ver, Hamlet Machine de Müller se puede hacer por Stanislavski. Es decir, hay una serie de cosas que ya el teatro ha evolucionado, pero el maestro siempre seguirá siendo un hito de comportamiento en el teatro, de estudio del teatro, de profundización del teatro, y de algo que un poco ha revelado un poco acá someramente, que es cómo sobrevivir en un régimen como el que él vivió. Porque haber sobrevivido en la Rusia del realismo socialista, donde al pobre Meyer lo mandaron a la Siberia y lo mataron, ¿no? Fue algo. Después de haber masacrado a su esposa. Claro, muy especial, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que mirar
Por eso decía yo la consideración del Stanislavski histórico. Y otros aspectos que uno puede rescatar, ¿no? Les contaré un chisme de Stanislavski, que no lo cuento yo, lo cuenta Isadora Duncan, la gran, ¿no?, transformadora del ballet. Amiga de Stanislavski, íntima amiga. Gracias a ella, no íntima en ese sentido, obvio. ¿No? ¿En qué sentido? Resulta que Isadora fue a Rusia y Stanislavski, que era un hombre muy sensible, la admiró. Se hizo amigo de ella y ella le recomendó a su amante, que era Edward Gordon Craig. Edward Gordon Craig era un director inglés con ideas muy especiales en ese momento también, de la super marioneta y todo. Y Stanislavski lo invita a Rusia a poner Hamlet, porque él tenía muchas consideraciones, no podía traer a un extranjero como Edward Gordon Craig, el de la super marioneta, y que hiciera y le subvencionó el montaje y lo hizo con todas las ideas locas que tenía Craig, ¿no? Es decir, que se cayeron los bastidores del día del estreno y todo lo demás. Pero dejando de lado esa anécdota, la Duncan lo cuenta, pueden leer mi vida de Isadora, y ahí está. O sea, yo no estoy contando nada que no me haya contado ella en su libro. Y dice que ella quería requerir de amores a Stanislavski. Es para que vean la personalidad de esta autora. Y entonces se le insinuó en la soledad, pero él no le hacía caso, ¿no? Hablaba de otras cosas. Y ella lo cuenta así con mucho desparpajo, ¿no? Y dice, entonces pues, en un momento determinado ya la cosa fue muy frontal, y dijo, perdón señorita, yo la admiro a usted por sobre todas las cosas, porque para mí es una artista maravillosa, ¿no? Y dice que se puso rojo, y le dijo, pero yo quiero mucho a mi mujer. Cada vez que cuento esta anécdota las mujeres se emocionan, pero no sé por qué. Entonces, hay muchas variantes de un gran hombre, ¿no? Pero las oficiales son las que manejamos nosotros a nivel intelectual. Si me permites un poco también para ir cerrando, una de las cosas que quisiera rescatar del libro es lo que, por ejemplo, Dubati ha dicho, conversábamos justo antes de empezar con Mateo, ¿no? Dubati, que leyó el libro antes de la publicación, le celebra porque el libro, como tú bien dices, más que utilizar o plantear más que utilizar a Stanislavski o idealizar a Stanislavski como una especie de pieza de museo a la que habría que modélicamente seguir, lo que plantean, creo, los 18 artículos que de distintas procedencias han reflexionado en este libro alrededor del trabajo de Stanislavski, es una reapropiación, ¿no? Es un procesamiento, ¿no? Entonces es cómo nos sirve o no nos sirve Stanislavski en el teatro que hacemos en América Latina, en el teatro que se hace en Cuba, en el teatro que se hace en Brasil, en el teatro que se hace en Perú, en Argentina o en los hispanos de los Estados Unidos. Entonces, en esa medida, por ejemplo, leía Carlos Cedrán, que plantea que llega a Stanislavski a través de múltiples tradiciones, dice, ¿no? O sea, no es alguien que tenga que seguir a pie juntillas lo que se entiende o se pretende entender que dijo, y menos aún, ahora que lo recordaba Coco y tú también lo recordabas, que fue tan pésimamente traducido. De hecho, Stanislavski, como ustedes me lo han recordado, fue muy mal traducido por las razones que contaba Coco, ¿no? Y recién en las últimas décadas del siglo XX, o sea, casi 60 años después, contamos recién en el español, por lo menos, con traducciones respetables. Yo no estoy tan seguro, Ernesto, que no tengamos ninguna traducción al ruso. Me parece que la traducción de Quetzal, que es la traducción de los finales de los años 80 y 90, esa ha sido directa del ruso, y por eso costó tanto hacerlo, ¿no? Pero parece que la de Quetzal es tanto así
que el famoso título con el que hemos heredado a Stanislavski en español de su libro clave, de su libro emblemático que es Un actor se prepara, deja de llamarse así en esa edición para llamarse más bien, según una traducción más rigurosa, el trabajo del actor sobre sí mismo. Exacto, ¿no? O sea, hay ese matiz distinto que genera también una serie de distintos niveles de especificación en la traducción más rigurosa del ruso, ¿no? Entonces hay todo un... Recordaba también, y lo recordamos aquí en el libro, en el artículo que me toca a mí incluir en este texto, que cómo llega, rastreando cómo llega a Stanislavski a Perú. Stanislavski, y lo decía en una mesa de debate entre Alberto Isola y Lucho Peirano, lo decía Lucho, entra al Perú un poco de manera desfasada, porque entra primero Artaud y luego entra Stanislavski. En alguna, lo plantea, lo dice explícitamente. Absolutamente no. Ok, y por esa razón dice que probablemente entra primero el cuestionamiento antes que la propuesta, o en todo caso se difunde, ¿no? Artaud llegó muchos años después. Primero llegó Mi vida en el arte, en traducción, en un libro mexicano. Yo también lo tengo viejísimo, del año 50 y tanto. Primero llegó ahí. Después llegó lo que le llamaban preparación del actor. Y Artaud llegó muchos años después. El teatro y su doble se han ido acá muchos años después. ¿Sí? Que tal vez ellos sí hayan enterado primero de Artaud y después de Stanislavski, puede ser. Pero como llegada, no. Porque Stanislavski acá llegó como libro. El que traía noticias de él era Reinaldo D'Amore y después también Sergio Arrau. ¿En qué años? ¿50, 60? No, en 1955 más o menos. Yo entré a la escuela en el año 55 y ya se mencionaba. ¿Por qué? Porque aparece el primer libro de Mikhail Chekhov, que es Al actor. Entonces llega entusiasmado mi profesor, ¿no? Que era Luis Álvarez Torres, dice: este libro es maravilloso, ¿no? Y inmediatamente comenzó a aplicarlo, ¿eh? O sea, todos los ejercicios de Chekhov, ¿no? de radiación, todos los 4 ejercicios primeros que hay en el actor, los comenzamos a hacer en clase, ¿no? ¿Ya? Y eso lo trae Luis Álvarez. Finales de 50. 55, 56, ¿no? Lo trae Luis Álvarez. Después, el primer libro en versión segunda que leí de Stanislavski fue Las 6 primeras lecciones del actor, de Richard Boleslavski. Claro, en los cuales todavía hay un capítulo dedicado a la memoria emocional, ¿no? Sí, para añadir un poquito de complicaciones al asunto, la versión del inglés, la versión inglesa no tiene el carácter en cuanto a compilación y extensión que tiene la rusa. Había una diferencia enorme entre el número de páginas, por más que fuera escrito con letra grande, y los volúmenes agrupados por tema. El trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo del actor sobre las vivencias, sobre su personaje. Es decir, por el estilo, era otra organización del material. Esos libros no fueron, los derechos no fueron adquiridos como obras completas, sino por libros sueltos. Y eso se publica una casa en Nueva York, no me acuerdo el nombre. Pero de ahí surge el material que se divulga mucho más fuerte que nada, que era el material del Group Theater. El Group Theater fue más famoso que Stanislavski en América. Acá se conocía mucho el trabajo de Lee Strasberg, el trabajo de Stella Adler, de Sanford Meisner también un poco.
y no tanto Stanislavski directamente. Punto final para este comentario. La que se fue a París persiguiendo a los Stanislavski después de la gira fue Stella Adler, y le hizo escribir en una hoja todo el método, todo el sistema, y Stanislavski accedió y le hizo un esquemita que no lo he traído porque no cargo de eso conmigo siempre, pero se puede ver la complejidad de este procedimiento. Era para volverse loco. De ahí el libro de Lewis, Method or Madness, método o locura. ¿Qué es esto? Hasta dónde vamos a llegar. Pero son lecturas del material original. Para cerrar esto, muchos de las traducciones en inglés se podrían señalar hasta 3 grupos, han sido traducciones del alemán. Se pusieron más accesibles, porque fueron las primeras traducciones hechas con un rigor muy grande y con aparentemente la aprobación de muchos de los rusos que están todavía vivos en esa época, que trabajaron con el mundial. Muy bien, entonces ya ahora sí, para dar conclusión, agradeciendo una vez más la recepción que nos ha albergado el Centro Cultural Brasil-Perú. Solo quiero recordar que para la cantidad de discusiones y debates que recoge justamente este libro, me ha hecho acordar mientras hablaban Coco y Ernesto, Marta Isaacson de la Universidad Rio Grande do Sul, ¿no?, hace un testimonio también de cuando ella va a un super congreso en Nueva York, ¿no?, y escucha justamente a todos los seguidores del Actors Studio, ¿no?, de toda la línea de Lee Strasberg, ¿no?, y terminan